Hola, ¿qué tal amigos que les gustan nuestras videocharlas? Hoy les voy a hablar de la prescripción constitucional en homeopatía. La homeopatía es un arte de curación holística que observa el cuadro sintomático de una persona, incluyendo síntomas psicológicos, emocionales, físicos y características hereditarias del individuo. Cuando se practica en su forma clásica se denomina muy a menudo homeopatía constitucional. El término constitucional se utiliza con frecuencia cuando nos referimos a la prescripción constitucional para indicar la consideración de una totalidad profunda que aquella que se da en un episodio agudo. Es usado para diferenciar también entre tipos de pacientes por describirlos de acuerdo con varios sistemas de clasificación y al determinar síntomas comunes y característicos de la enfermedad. La prescripción constitucional es la piedra angular de una práctica homeopática exitosa. La mayoría de aquellos que intentan dominarla fracasan en hacerlo incluso después de años de estudio. La prescripción constitucional es la más atractiva de todas las técnicas disponibles por varias razones. Los primeros resultados con frecuencia parecen ser milagrosos tanto para el médico como para el paciente. En segundo lugar, el grado de énfasis que se da a los efectos psicológicos de los medicamentos sobre los pacientes concuerda con la tendencia cultural de los últimos años y combina maravillosamente con muchas creencias espirituales y psicológicas prevalecientes actualmente. Definición. Simplemente dicho, la prescripción constitucional implica tomar en cuenta a toda la persona tanto como sea posible y tratar a la persona simultáneamente en todos los niveles físico, mental y emocional. La expresión tratar la persona y no la enfermedad puede explicarse acertadamente en este método. El maestro Hahnemann no hace referencia a la prescripción constitucional ni en el órgano ni en el libro de enfermedades crónicas. Junto con otros escritores homeópatas, parece no haber utilizado el término constitución puramente para describir la apariencia del individuo. Con más frecuencia, la impresión que nos da Hahnemann es que tiene en mente la forma física. Solo se hace referencia a la constitución en el organón específicamente para hablar de la constitución corporal discernible, que se diferencia del carácter mental y emocional, como se observa en el parágrafo 5. Solo en el parágrafo 136, que trata de las experimentaciones, introduce una dimensión diferente cuando escribe: un medicamento durante su experimentación en el estado sano no puede producir constituciones de alteración en una persona, solo en muchas constituciones de acuerdo al alma diferente divergentes. Hahnemann en 1842 en el parágrafo 136. Al parecer los primeros homeópatas parecen haber entendido la constitución en términos de apariencia física del cuerpo. Ken evidentemente estaba consciente de la tendencia de tipificar constitucionalmente, pues pedía que no se hiciera así. Es un error fatal clasificar las constituciones, pues no hay dos individuos suficientemente semejantes cuando se observan por un homeópata genuino como para formar incluso una clase común. Los seres humanos son 1000 veces más complejos que un tablero de ajedrez en manos de los jugadores más habilidosos. Nada lleva al médico a fracasar como las clasificaciones. La prescripción constitucional no es la misma que la prescripción crónica, ya que el paciente no debe exhibir ningún signo de patología crónica para requerir un medicamento constitucional. La prescripción constitucional no se dirige simplemente a la perturbación actual del paciente, sino a las perturbaciones pasadas e incluso futuras. Consiste en tratar la susceptibilidad del paciente. Margaret Blackie, autora de Homeopatía Clásica, escribe lo siguiente: el medicamento constitucional es un cuadro de la suma total de las fuerzas y debilidades de la persona, tanto mental como emocional y físicamente.
Es precisamente en las etapas tempranas de la enfermedad que debemos encontrar el medicamento constitucional. La prescripción constitucional, sin embargo, es la técnica más atractiva disponible por varias razones. Primero, los resultados con frecuencia parecen milagrosos tanto para el médico como para el paciente. En segundo lugar, el método nos permite un grado increíble de resultados y finalmente el énfasis que se hace en los componentes psicológicos de los medicamentos y de los pacientes en mucho. El medicamento indicado en cualquier caso es el medicamento que corresponde a la totalidad sintomática. El medicamento más similar, más semejante que corresponde a un caso, cubriendo la verdadera totalidad de los síntomas, cuando se encuentra siempre es curativo y en un caso incurable es el mejor medicamento paliativo posible. La selección del medicamento similar implica su administración única y sin ninguna mezcla con otras sustancias medicinales. La totalidad de los síntomas debe constituir la indicación sólida para determinar la selección del medicamento curativo. En el parágrafo 70, el maestro Hahnemann dice todo el carácter realmente morboso que el médico puede descubrir en las enfermedades y que debe ser curado solo consiste en los sufrimientos del enfermo y en las alteraciones de su salud perceptibles a los sentidos, en una palabra, solamente de una totalidad de síntomas, por medio de los cuales la enfermedad indica el medicamento indispensable para su alivio, mientras que, por otra parte, toda la causa interna a que se atribuya toda cualidad oculta o principio mórbido material imaginario no son sino sueños vanos. La totalidad sintomática consiste en la obtención sistemática de todos los síntomas necesarios para determinar el medicamento curativo. Esta totalidad incluye todo cambio del estado del cuerpo y la mente que podemos descubrir o haber observado o que han sido informados al médico, por lo tanto cubre todas las desviaciones de la salud, incluye cada uno de los síntomas subjetivos que el médico puede descubrir por sus sentidos ayudado por todos los instrumentos diagnósticos. El médico homeópata tradicional clásico busca un medicamento constitucional para tratar a toda la persona, incluyendo el cuerpo y el alma. Bajo este encabezado se incluyen muchas maneras diferentes de prescribir todo lo que comparte un rasgo común de tratamiento del todo lugar, de todas sus partes, es decir, del paciente en lugar de la enfermedad. Ian Watson describe la prescripción constitucional de una manera muy amplia en su obra Prescripción psicosomática. En el órgano, en los parágrafos 210-213, el doctor Hahnemann llama nuestra atención sobre la importancia del estado mental y emocional del paciente cuando quiere encontrar el medicamento curativo. Le tocó a James Tyler Ken en 1849 a 1919 explorar esta área de la homeopatía en profundidad y desarrollarla en todo un arte de prescripción. Para lograr lo anterior, Ken utilizó su gran experiencia homeopática y recurrió a su estudio de Emanuel Swedenborg. El método keniano resultante opera desde una perspectiva física en que la enfermedad se ve como un fluido que va desde la región interior del ser humano hasta la región más externa. En otras palabras, una persona se percibe como enferma en un nivel espiritual, mental o emocional primeramente, y este desequilibrio se extiende del cuerpo vital inmaterial, la sustancia simple, que finalmente produce cambios últimos en el nivel físico. Por consiguiente, para curar cualquier enfermedad, el tratamiento debe proceder en una misma dirección. La prescripción debe ser hacia el estado mental y emocional más interno, más que al externo físico. En los confines de este modelo se considera que si uno prescribe solo con base en los síntomas de la enfermedad o de los órganos físicos, habrá una supresión, es decir, se prescribirá en detrimento del paciente como un todo. Dentro de la jerarquía de los síntomas, en todos los casos y en cada caso particular, aquellos síntomas deben de considerarse característicos y deben de jerarquizarse según la importancia, respetando el siguiente orden. Síntomas mentales emocionales.
Quien consideraba los síntomas pertenecientes a la voluntad como más importantes aquellos de los emocionales del entendimiento o intelecto como los siguientes en orden de importancia y aquellos pertenecientes al subconsciente como los de menor importancia en este rubro. Los síntomas físicos generales, aquellos síntomas que pertenecen a toda la persona, por ejemplo, frío, fiebre, la sudoración, sueño, funciones sexuales, la menstruación, los deseos y las aversiones. Síntomas físico particulares, enfermedad, síntomas que pertenecen a ciertas partes del organismo, a todo el estado mórbido mismo, como una cefalea, artritis, sabañones, coriza, etc. Cuando es posible que el medicamento prescrito deba llevar la semejanza del estado mental en ausencia de síntomas mentales claros, seguirán los síntomas físicos generales. Los síntomas de la enfermedad y los síntomas locales son considerados como resultados finales de un trastorno en el nivel más alto y son, por consiguiente, los que tienen menor importancia jerárquicamente hablando. En el repertorio de Ken, este repertorio es la herramienta más utilizada para la prescripción constitucional. De una vez que se ha comprendido la estructura del repertorio, este puede utilizarse con gran flexibilidad. Hay reglas para la prescripción homeopática. Estas reglas de prescripción que deben aplicarse a este método se definen muy claro y en esencia que todo el mundo se adhiere a ellas de forma estricta. El método de prescripción ha evolucionado en diferentes direcciones desde la quinta edición del Organón de la Medicina del Dr. Hahnemann. La prescripción debe tomar la forma de un solo medicamento en una sola dosis, una potencia alta generalmente en el rango de la 30 cm. Un componente clave es también la necesidad de esperar hasta que la respuesta de la prescripción haya cesado claramente antes de repetir el medicamento a prescribir una vez más. Mientras Hahnemann abandonó esta regla después a favor de las dosis repetidas y frecuentes, esta ha permanecido como estándar en la práctica de prescripción constitucional hasta el día de hoy. Es casi una regla que se debe a las enseñanzas del maestro el doctor Ken, que se basó en la quinta edición del Organón, pues la sexta edición publicada después de la muerte de Ken, en su edición final, Hahnemann señala que las medicinas deben repetirse cada día y esta vez usando la nueva escala de potencia 50 milesimal, reemplazando a las potencias centesimales. El formato seguido por la mayoría de los médicos homeópatas es prescribir de la manera anterior y evaluar la respuesta a la prescripción en intervalos de un mes o más. Con frecuencia se ven ligeros cambios que toman lugar después de un largo periodo de tiempo, de ahí la necesidad de seguimientos relativamente no tan frecuentes. No es poco común que un paciente deba tomar un medicamento meses después de la dosis original. Se requiere mucha explicación a los pacientes, en particular aquellos que son nuevos en la homeopatía y que están acostumbrados a tomar medicinas cada hora. Muchos médicos administran placebos durante largos periodos de tiempo para evitar dar estas explicaciones. Existen variantes respecto al tema de las dosis únicas. Estas variantes incluyen las dosis divididas, dos dosis de la misma potencia en intervalos de 4-12 horas, las dosis únicas en series, 3 dosis de la misma potencia en intervalos de 4-24 horas y la dosis única en series ascendentes, 3 dosis en potencia ascendente en intervalos 4-24 horas, por ejemplo, 30, 200, 1000 o 200, 1000 y 10.000. Estas desviaciones se emplean para asegurar que el medicamento se va a mantener y en todo caso minimizar las agravaciones. Cualquiera que dude de esto puede dar Natrium 200 en series a pacientes que les resulte bien indicado y verán cómo desarrollan una cefalea después de tomar el medicamento. Un número similar de pacientes pueden tomar Natrium 30, 200 y 1000, se encontrará el beneficio del medicamento sin la cefalea. Aunque es poca la evidencia, sugiere que las potencias ascendentes producen una reacción diferente que puede resultar ventajosa para el paciente. En los últimos desarrollos de la medicina homeopática, muchos homeópatas han sido influenciados por enseñanzas del Dr. Ken, pues basan su práctica en el método sugerido por este autor. Algunos de estos homeópatas han sido Herbert, Robert, Margaret Taylor, Marjorie Blekin y más recientemente Elizabeth Reich, Hubbard, Pierre Smith y Pablo Pasquero. Muchos desarrollos han tenido lugar gracias a los homeópatas griegos como el Dr. George Vitulcas, Basilis Chegas y otros tantos que deben a Catherine Luther de Estados Unidos, todos ellos
han explicado y refinado el trabajo de los perfiles de la personalidad del medicamento comenzado por el Dr. Ken. El trabajo más profundo, sin duda alguna, se debe al Dr. Vitulcas. Otro homeópata contemporáneo en este campo es Edward Whitman, quien ha añadido su propia experiencia respecto a los perfiles psicológicos de los medicamentos policrestos. Otros contribuyentes han sido el doctor Rajan Sankaran, Hayes Satt y Alfonso Wickens, que han desarrollado sus propias variaciones del tema kentiano de la perturbación central y que ha recibido bastante aceptación en los últimos años, en especial entre los homeópatas europeos y americanos. Uno de los métodos que a mí me gusta mucho es el método del Dr. Ken y el Dr. Rajan Sankaran, que nos hablan y nos explican del desarrollo o la captación de la totalidad de los síntomas o del síndrome mínimo característico con respecto a la perturbación central general psicoemocional de cada paciente. Nos vemos a la próxima.